Ay. Bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy. Van a ir incorporando seguramente los que restan. Ya tenemos a 23 participantes, ¿ya? Y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Primero, tratando de reiterar un poco la importancia que tiene el aula virtual. Ya ahí tenemos los documentos, tenemos algunos videos, ¿sí? Y están las grabaciones de las sesiones también, ¿ya? Está el pretest y también está esta autoevaluación de el tiempo, cómo lo estamos haciendo actualmente. ¿Sí? Entonces es importante reiterar un poco eso porque creo que el ideal es que vayamos avanzando en paralelo, ¿ya? Eso es como lo ideal del trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con una actividad de rompehielo, ¿sí? Que es muy cortita y que ya tuvieron alguna experiencia, así que espero que en esta oportunidad nos vaya muy bien, ¿ya? Así que les voy a pedir que abran todos sus micrófonos para que puedan contestar al unísono, ¿cierto?, las distintas preguntas que van a surgir a partir de este desafío visual, ¿ok? Vamos entonces a tratar de identificar a quién tenemos ahí. Snoopy, Charlie Brown, ¿Y ahora? Los Picapiedras, Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Pinky Cerebro. Rugrats, Los Rugrats, perfecto. Lilo y Stitch, ¿ya? Homero Simpson. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mafalda. Heidi. Bob Esponja. Los Pitufos, Los Pitufos. Ok. ¿Todos corresponden a personajes y cuentos de Disney? no. No. ¿Quiénes no son de Disney? Los Rugrats. Pinky Cerebro, Heidi, Bob Cerebro, Esponja. Repito la pregunta. ¿Cuál es de Disney? Mickey Mouse. Lilo Stitch. Lilo Stitch, Mickey Mouse. Mickey Mouse, Y- perfecto, muy bien. Nada más. Ahora, fíjense ahí. ¿Qué personaje encontramos? Pinocho. Ocho, Blancanieves, El gato con Mulan, el gato con Alicia. bota, Vean de la bien. maravilla, Dumbo, Pan. Peter Pan. Sirenita, Plan. Bambi, Ok. Peter Pan, La sirenita. Pregunta. la Caperucita Roja. De todos los personajes que habían ahí, habían solamente dos que corresponden a la misma historia. ¿Quiénes son? Peter Pan y Campanita. Vean, ahí Peter Pan y- tenemos todos los personajes. ¿Cuáles son los que se Ah, la repiten? confundí con Timber. ¿Quién será? Ay, Peter Pan y Campanita. Exacto, perfecto. ¿Qué vemos ahora? Dos tatas. Una persona tocando guitarra, una persona tocando guitarra. ¿Ya? Una persona con guitarra. También se ve una copa. Una copa. Una copa Una con copa. guitarra. persona con un sombrero. Una señora con Una- sombrero y con algo arriba del sombrero. Ya. La imagen como de una niña que está como de lado. Saliendo a la puerta. Del caballero. También. Una persona en una puerta. arriba. Ajá. Un Hartas trofeo, cosas una se copa. Un hombre tocando Una una copa. guitarra. Un Dos hombre, perfiles un de mexicano. personas. con sombrero Perfiles de mexicano. ancianos mirándose de frente. Ya, muchísimas cosas vemos. Perfecto. ¿Y ahora? En la oreja. Un perfil de La un, cara de un como de un, perfil de un hombre. bigote. Con bigote. Como un perfil de una mujer. Ay, Una no, mujer con una Un mano. cuadro. no veo nada más. ¿No ven nada? Claro, Una como mujer el perfil embarazada. con bigote. Una mujer embarazada. A ver. ¡Uy! ¿Dónde? Parece Una que se mujer puso embarazada difícil de la cosa. perfil. Una mujer tiene la mano ahí en la cadera. Oh my God, no veo nada. Ya, a ver. Acá habitualmente se ven dos opciones que son lo que se conoce como respuestas populares. ¿Ya? La primera es de un hombre, ¿cierto? El perfil de un hombre, entre comillas, tipo Quijote. Es decir, voy a mostrar acá con el visor. Esto sería la frente, Sí. ¿sí? Acá tendríamos la nariz, Nariz. acá el bigote, ¿cierto? Los labios
la pera con la barba baja, ¿cierto? Ajá. Y esto sería Sí. el ojo. Sí. La pupila y acá incluso una suerte de... La cuenca del ojo. Ok. Y esto sería el cabello. ¿Sí? ¿Todos vieron al Ajá. hombre? ¿Sí? Sí. Sí, yo siempre. Pero también se Sí. ve una mujer embarazada. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Sí? La mujer Contesta, embarazada, por ¿dónde la favor. vemos? Esto que tenemos la acá cabeza. sería la cabeza de la Sí. mujer, ¿cierto? Con un pinche mirando como hacia el lado. ¡Oh! Mirando al revés, ya. Acá tendríamos Sí, la su vi. espalda, su La brazo, espalda, el brazo. quizá sus manos Ajá. teniendo un libro o algo, ¿cierto? La parte baja de su cuerpo, y embarazada, porque aquí tendríamos el abdomen del embarazo, ¿sí? Sí. Acá teníamos su seno y su forma. Y esto sería Sí. la cortina de la pieza donde está, ¿sí? Y por lo tanto, tendríamos una Oh my pieza con God, una nunca mujer lo vi. embarazada. ¿La vieron o no? Sí. Sí, sí, ahora sí, pues. Y eso que estoy muy con bien. lente. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, como ustedes se darán cuenta, efectivamente uno puede ver una o varias cosas en las distintas imágenes, y la verdad es que los psicólogos ocupamos un poco esto para hacer los famosos test proyectivos. ¿Ya? La típica pregunta cuando se te presenta algo así, una imagen de ese tipo, es ¿qué ves? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que ves? ¿Sí? Por lo tanto, a partir de eso, y obviamente corroborando una serie de otros antecedentes que hacemos en la sesión, podemos ir aproximándonos a los perfiles de personalidad de cada uno de los que está participando, ¿sí? Es distinto ver primero, en este caso, en el último caso, ¿cierto?, la mujer embarazada, o ver al hombre sabio, comillas, ¿cierto? Porque nos va a decir hartas cosas distintas, y obviamente corroborando tú puedes ver si es que se ajusta mucho más al perfil de que estás buscando o no. ¿Sí? Entonces tiene que ver un poco con eso, pero evidentemente que hay muchas pruebas, y estas son algunas que estamos haciendo para conocer un poco la realidad de nosotros. Bueno, ya nos adentramos en... ¿Sí? Oscar, Sí, tengo dime. tengo una duda, una pregunta que hacerte. Bueno. Con respecto a lo que tú mencionaste de esos test de visualización. Mira, yo tengo un sobrino que tiene 6 años. ¿Ya? Él es muy fanático de los dinosaurios, pero muy, muy fanático. Le encantan, le fascinan. ¿Ya? Y un día en el colegio le pidieron hacer ciertos dibujos, ¿ya? Y él dibujó todos los personajes que hizo, los hizo con dientes muy filudos. ¿Ya? Entonces, estábamos conversando con mi hermana y me decía, si la profesora ve esto, va a pensar que Rafael es maltratado, es abusado, es golpeado, porque todos los personajes que hizo los hizo con dientes como los dientes de los dinosaurios, porque él es muy fanático. Entonces, ¿qué tan veraz o real es la información que se puede traducir a través de un dibujo que uno, no sé, realiza? Sí, mira, eso es el gran cuestionamiento de la psicometría, especialmente lo que es la atención a partir, ¿cierto?, de test proyectivos, ¿ya? Ahora, la realidad es que cualquier test proyectivo te entrega alguna información que tú tienes que corroborar en entrevista, ¿ya? No te sirve solamente el test proyectivo, ¿ya? El ejemplo más simple que yo siempre doy al respecto, especialmente con niños, ¿cierto?, es una anécdota que cuenta que en un colegio, ¿cierto?, a los chicos de kinder les pidieron que hicieran un dibujo de una flor, ¿ya? Y la profesora hizo el dibujo de la flor en la pizarra y todos los niños la copiaron, ¿cierto? Y les quedó espectacular. Sin embargo, una chica se quedó pensando, porque no tenía el concepto de la flor y le pareció extraño lo que hacía la profesora, ¿sí? A esta chica la cambian de colegio, va a otro colegio, y la profesora le dice en el primer día de clase, hagan todos una flor. Y la verdad es que no hizo nada en la pizarra, por tanto no supo cómo copiar lo que se estaba haciendo, ¿cierto? Porque en el colegio anterior se lo habían pedido, ¿sí? Y la profesora se acerca a la niña porque ve que no está haciendo nada, y le pregunta, ¿pero por qué no está haciendo la flor? Porque usted no me ha dicho. No, haz una flor como quiera, y hace la flor como lo dijo la profesora anterior, ¿ya? Es decir, si tú instalas un modelo, tiendes a, especialmente estos chicos que están formándose, a repetir el modelo, ¿ok? Entonces ahí es donde viene la mirada muchas veces de casi el prejuicio, el estereotipo, que ante una figura gráfica que representa alguna situación de agresividad representada,
tú como docente, tú como psicólogo, puedes suponer que puede haber alguna situación que esté motivando esta acción, ¿ya? Pero la verdad es que es súper incierto si tú solamente tienes el dibujo, ¿sí? Requiere necesariamente de una comilla, investigación que apunte a poder deducir si efectivamente hay una motivación producto de una conducta que está viendo o algo sencillamente de su proceso inicial de imaginación, ¿sí? Ya, eso en paréntesis, ¿ah? Es una consulta paréntesis. ¿Ya? Ahora sí que sí. Ahora sí que nos vamos al tiempo, aprovechando al máximo el tiempo. Espero que haya quedado medianamente claro lo que le planteé a la compañera. Ya tenemos a 26 y se están sumando unas personas que ahora me están pidiendo ingresar. Ok, voy a ponerlas a todos para que puedan ingresar. Eliana Flores está, ahora sí, ya. Entonces vamos a comenzar con el trabajo del día de hoy. Y para eso nos vamos a adentrar en lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? En donde ya nos... Entiendo por correo a la Connie por el tema de que tiene que actuar. Parece que alguien está hablando, no lo alcanzo a escuchar. ¿No? No, parece que no. Ya, entonces vamos a comenzar recordando obviamente los acuerdos, ¿cierto? Los celulares o teléfonos móviles en silencio o apagado para poder optimizar el tiempo, respetar los horarios. Tenemos hasta las 13 horas, ¿sí? También la participación activa de todos, escucharnos y preguntar, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener como comilla normativa para el trabajo, ¿sí? Vamos a partir entonces activando lo que hicimos la semana pasada. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? ¿Sí? ¿Qué trabajamos la semana pasada en relación a nuestro curso de Administración del Tiempo y Planificación Efectiva? ¿Quién me ayuda? El valor del tiempo. Ya, la importancia que tiene valorar el tiempo, ya. ¿Qué más hicimos? Cómo ser eficientes y eficaces. La diferencia de alguna manera entre eficiencia, eficacia y efectividad, ¿sí? Y eso lo llevamos en relación a la importancia que tiene ser eficiente, efectivo y eficaz en la administración de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Qué más recuerdan? ¿Algo más? Ahí hicimos una actividad en grupo. Trabajamos en grupos también, ¿cierto? Haciendo un primer avance de lo que era el trabajo comprensivo de lo que estábamos haciendo, ¿sí? Bueno, hay harto que podríamos detenernos a ver, pero la idea es que solamente tengamos la activación, ¿sí? Insisto, en el aula virtual ya están los manuales, están los videos que vimos, ¿cierto? El material, ¿sí? Hoy día vamos a comenzar a trabajar respecto a las características generales que tiene el tiempo. ¿Qué características generales vamos a tener en el tiempo? Deme un segundo que está ingresando Bernardita. Ahí sí, ya. ¿Qué características generales tiene el tiempo? De lo más general, efectivamente el tiempo es equitativo y paradójico. ¿Por qué es equitativo y paradójico? Porque todos, cual más cual menos, tiene la misma cuota diaria. 24 horas, no podemos exigir más, no tenemos más tiempo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos diariamente. El tiempo también es indispensable, ¿sí? Es decir, no se puede desarrollar nada, ninguna acción, sin él. El tiempo está determinando y mediando nuestra planificación, ¿sí? Es insustituible, por tanto, nada ni nadie puede cumplir su objetivo. El tiempo está. Tenemos que hacernos cargo, ¿ya? Evidentemente que tenemos que también considerar que cuando hablamos del tiempo acá estamos focalizados, ¿cierto? En esta unidad, ¿cierto? De tiempo que determina, ¿cierto? Todo lo que es la dinámica administrativa de lo que hacemos diariamente. No estamos hablando del tiempo atmosférico, ¿cierto? Por lo tanto, estamos focalizados en esta mirada, ¿ok? También podemos decir que el tiempo es limitado, ¿sí? O sea, se nos va a acabar sí o sí porque el tiempo tiene, ¿cierto? Un plazo fijo diariamente. Es inexorable, ¿sí? Pero además de ser inexorable, ¿está? Ahí sí. Falló el pasador de diálogo. Denme un segundito. Ahí sí. Ya. Además es incontrolable. ¿Sí? Es importante entender que estas características nos obligan, ¿sí? A poder focalizarnos en que tenemos que optimizar el recurso. Y ahí es donde aparecen las herramientas que hemos hablado de alguna manera en las sesiones anteriores como introductorias, ¿sí? La característica del tiempo que es único. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que en todo el mundo
todo el mundo vamos a tener sincronizado, ¿cierto? A la milésima de segundo solo van a cambiar los números. ¿Por qué? Porque vamos a estar en distintos usos horarios, pero el tiempo, ¿cierto? Es único. También podemos decir que el tiempo es regulado, ¿sí? Y regulado básicamente por los hábitos sociales. Y ahí es donde tenemos que trabajar cada uno en la mirada, ¿cierto? De una autoevaluación frente a eso, ¿sí? Y aquí hago un énfasis especialmente en lo que se refiere a los hábitos sociales. ¿Qué significan los hábitos sociales? ¿Para qué nos sirven los hábitos sociales en relación a la administración del tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Aquí vamos a llamar hábitos sociales. ¿Quién me ayuda? ¿Puede ser los horarios de la alimentación? Horario de alimentación, pero ¿solamente ese hábito social tenemos? El hablar por teléfono también es un hábito social, creo Es un yo. hábito social, ¿sí? Sin El embargo, saludar, el hábito social de, como alguien dijo por ahí, el saludo, el atender un celular, ¿cierto? El tener un tiempo destinado para alimentarnos, ¿sí? Lo tenemos medianamente estructurado a partir de hábitos. ¿Y qué es un hábito? Es una suerte de rutina, ¿sí? Esta rutina, este hábito social que tiene que ver con la incorporación, ¿cierto? O la utilización del tiempo en determinados periodos para poder ejecutar estas acciones, se conoce de alguna manera también con nuestra zona de confort, ¿sí? La zona de confort es lo que nosotros habitualmente hacemos en un día, ¿sí? Y que permite lograr ciertas cosas, ciertos objetivos que me permiten yo quedar satisfecho con mi actuar, con mi, comilla, producto del día. ¿Ok? Ahora, lamentablemente, esta situación de la crisis sanitaria generó un trastorno y un impacto muy fuerte en estos hábitos sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesariamente tuvimos que salir de esta zona de confort, ¿sí? Y adecuarnos a una nueva realidad que te obligó a generar un nuevo hábito social, ¿sí? Y en especial, como lo hablábamos la semana pasada, con lo que implica el ser capaz de conciliar la vida laboral, la vida profesional, la vida personal, ¿cierto? Porque estamos en un mismo entorno, ¿cierto? Viviendo muchas veces en el mismo espacio con distintos roles, ¿sí? Y ahí efectivamente uno de los que se ve más impactado en este trabajo de conciliación es las damas a partir de la doble presencia. ¿Sí? Lo hablábamos también en sesiones anteriores, la importancia que tiene eso, ¿ok? Entonces, a partir de eso es que nosotros tenemos que revisar nuestra rutina, ¿sí? Rutina que evidentemente va a tener un objetivo distinto de lunes a viernes versus a domingo cuando trabajamos de lunes a viernes, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que ser capaces de revisar qué estamos haciendo, porque tenemos que ser capaces de poner límites, ¿sí? Es muy relevante considerar esto de lo que son la invisibilización del, comilla, abuso de tiempo para ciertas tareas, ¿sí? En especial se da en situaciones en donde no le ponemos límite, por ejemplo, al mundo laboral. Por tanto, trabajamos, comillas, 24/7, ¿sí? Y no destinamos el tiempo que corresponda a la recreación, al descanso, al contacto social, o por lo menos, ¿cierto?, el vínculo social, ¿sí? Entonces es importante que nos vayamos revisando. Y otra característica es que del tiempo es que es sobrecargado, ¿sí? Muchas veces creemos que el mundo actual, más contemporáneo, nos da facilidad porque nos da más tiempo, entre comillas. Sin embargo, pareciera paradójico, ¿cierto? Porque mientras más cosas tenemos, más tiempo ocupamos en esas cosas, ¿sí? Pareciera ser más facilitador, pero a veces es más obstaculizador, ¿ok? Entonces es ahí la importancia de que nosotros nos revisemos también, ¿sí? Alguien me decía en un curso que hice de este tema que el tiempo antes pasaba más lento, ¿sí? Ahora como que se nos acabó el día de un momento a otro. No sabemos cómo, en un abrir y cerrar de ojos, estábamos en marzo y ahora ya estamos entrando a octubre, es decir, se nos acaba el año, ¿sí? Entonces ahí la importancia que tiene el que nosotros vayamos asumiendo realidades que vamos a tener en las características del tiempo. ¿Alguien parece que quería opinar? ¿No? Ya. Seguimos con las características del tiempo. Evidentemente que depende cómo tú, ¿cierto?, lo administres, va a ser tu amigo o tu enemigo. Es así de cierto.
¿sí? Lo importante es que tendríamos que optimizar el tiempo para poder administrarlo de buena manera, ¿sí? Es un recurso que necesariamente puede llegar a ser escaso, porque sencillamente no logramos hacer una planificación adecuada de ello. ¿Ok? Vamos a ver que hay herramientas técnicas que nos van a facilitar esto, ¿sí? Y volvemos a lo que hablábamos también la sesión pasada de qué tan importante es o qué tan urgente es lo que nos corresponde hacer y destinar en cuanto a tiempo, ¿sí? Por lo tanto, el ideal es que nosotros logremos una alianza estratégica, ¿cierto?, con nosotros mismos para la buena planificación, ¿sí? Porque tenemos que lograr objetivos y metas a partir de un planteamiento objetivo, ¿sí? Importante, el tiempo no se puede comprar en ninguna parte. Se te fue el tiempo, se te fue el día y no hay chance, no volvemos atrás, ¿sí? Es tan simple como eso, no podemos recuperar el tiempo perdido, ¿sí? Porque no se puede atrapar, no se puede tener, no se puede regresar atrás y también porque es algo muy valioso, ¿sí? Tenemos que ser eficientes, efectivos y eficaces y eso se logra a partir de buena planificación, pero esta planificación tiene que tener una mirada realista asociada a expectativas, ¿ya? Hay personas que, por ser, comillas, desde su mirada más efectivo, eficiente y eficaz, solamente se centran en un foco de su vida, ¿sí? Y no en el conjunto de ámbitos y áreas de su vida, que es lo que deberíamos hacer, ¿cierto? Por tanto, se da esta gran paradoja, ¿sí? De sentir que el tiempo nunca es suficiente, ¿sí? Que no tenemos ninguna posibilidad de cumplir con todo, pero muchas veces porque sencillamente no hacemos correctamente una planificación asociada a expectativas, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es muy personal, ¿sí? Que es un ejercicio de reflexión en relación al tiempo, ¿sí? A ello, yo les voy a pedir que puedan, ¿cierto?, idealmente concentrarse. El ideal es que estén en una buena posición porque vamos a escuchar un cuento, ¿sí? Yo los voy a invitar a que escuchen este cuento y hagan una reflexión respecto a lo que hemos hablado del tiempo, sus características, ¿sí? Es un cuento que es de un autor argentino, ¿ya? Se llama Jorge Bucay, y él tiene un libro que se llama Cuentos para Pensar, ¿ya? Y dentro del libro Cuentos para Pensar hay un cuento que se relaciona con esta temática que se llama El Buscador, ¿ok? Entonces yo les voy a pedir que se den un espacio para ustedes, ¿cierto? Un espacio de reflexión, por lo tanto que idealmente puedan focalizarse solamente en la historia que va a leerse, ¿cierto? El cuento que se va a relatar, ¿sí? Y puedan ver y escuchar este cuento y por favor que hagan la reflexión al respecto, ¿sí? Entonces les pido que idealmente no tengan eventos que puedan contaminar, factores que puedan contaminar, ¿cierto? Estos que duran 4 minutos, si mal no recuerdo, este video, ¿ok? Entonces voy a ponerles un segundo para ponerlo correctamente. Acá está. Ya. Entonces, los invito a disponerse a escuchar el cuento que ya está en el aula virtual, por supuesto. Ahí está. Sí, espero que escuchen muy bien todos. Ahí va. ¿Se escucha bien? Ok. El buscador. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían desde un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió.
Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad de Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. La pequeña portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de ese paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción: Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Miró a su alrededor. El hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía: Yamir Khalid vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y lloró. El cuidador del cementerio, que pasaba por ahí, se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. Ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que los ha obligado a construir un cementerio para chicos? El anciano se sonrió. Puede usted serenarse, le dijo. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años en este pueblo, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí, colgando del cuello, ¿ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre su libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esta pasión enorme y el placer de conocerla? ¿1 semana? 2? ¿3 semanas y media? Y después, la emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿1 minuto y medio del beso? 2 días? 1 semana? Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo, y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así, vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos intensamente, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre agarrar su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Ok, veamos. ¿Alguien le surge alguna reflexión para compartir respecto a lo que nos toca, la temática que nos propone Jorge Bucay? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? El que desee
puede levantar la mano, puede abrir su micrófono. ¿Sí? ¿Será que Yo, solo... Eliana Flores de Atacama. Eliana, por favor. Hola, no, lo que le quería contar que en el momento, obviamente, que cuando estaba viendo el video, uno como que se transporta y uno siente y dice cuántos son los tiempos que yo he disfrutado, que yo he vivido, porque en el fondo uno se mete como en el mundo esto del trabajo y de la, como de trabajo, casa, y al final como que no te detienes, actúas como en forma automática y no te detienes a disfrutar los bellos momentos. Entonces yo, ¿cuántos son los momentos que pasé? Obviamente, lo mismo que iba relatando dentro del video, los momentos que yo iba viviendo, y a lo mejor uno puede a lo mejor vivir 60 años, pero haber disfrutado 5, 10 años. Entonces eso lo llevé como a mi realidad. Eso en realidad me hizo sentir este video, que al final nosotros no valoramos el tiempo y no valoramos los verdaderos momentos con nuestra familia, con nuestros seres queridos también, o con nuestros pares. Hay momentos muy bellos que no los valoramos. No es que entramos como en esta training, en este mundo de ir y venir sin parar, o de obtener recursos, cosas y de un trabajo, y nos olvidamos a veces nosotros de vivir aquellos momentos. Lo digo por experiencia. Eso. Súper, gracias Eliana. La verdad es que este video es para una reflexión súper personal, ¿cierto? Porque de hecho hay personas que consideran que el tiempo vivido, no solamente los momentos de felicidad, sino que también los momentos de angustia, porque te llevan a generar una resiliencia, una capacidad de reacción, un aprendizaje a fin de cuentas. ¿Sí? Entonces es súper variable. Sin embargo, evidentemente que nos llama a la reflexión una temática como esta, ya que de una u otra forma, como lo hemos dicho en todos los momentos anteriores, ¿cierto? El tiempo es limitado, el tiempo es irrecuperable, etc. Entonces ahí es donde tenemos que revisarnos, porque el valor que le da al tiempo tú puede ser distinto al valor que le da a tu compañera, a tu compañero, ¿sí? Porque somos personas distintas, somos todos iguales de diferentes. ¿Okay? Entonces, lo primero que hay que hacer es siempre tratar de focalizarse en cómo yo vivo los distintos procesos de mi vida, de tal manera de generar un estado de bienestar. ¿Sí? Cuando estamos en un estado de bienestar, podemos generar también, ¿cierto?, una relación con otros que sea desde la humanización de las relaciones y optimizando también los recursos que tenemos. ¿Sí? Entonces, ahí va un poco la invitación a esta reflexión. ¿Sí? Yo siempre digo, estos son los famosos videos, tareas para la casa, entre comillas, porque uno, por mucho que no quiera, en algún momento se acuerda del contenido del mensaje del cuento y hace una pequeña reflexión. ¿Sí? No sé si alguien más quiere opinar al respecto, si no, continuamos. Yo quería hacer algo cortito, sí, es que viendo el tema de la reflexión, ahí uno se da cuenta del tiempo que vale más la calidad que la cantidad, porque de repente uno puede estar toda la tarde con sus hijos, pero le entrega 5 minutos que está pendiente de ellos. Entonces es más vale eso, porque la calidad que uno tiene en el tiempo con los seres que uno quiere, que la cantidad que les puede generar. Sí, es súper importante lo que tú dices, y tiene que ver también con lo que hablamos al final del punto anterior, que tiene que ver con los hábitos sociales, ¿cierto? Cómo nosotros nos hacemos cargo de su hábito social y cómo invertimos tiempo en todos los ámbitos de nuestra vida y no solamente en uno, que muchas veces nos quedamos con eso, ¿cierto? El ser exitosos en el ámbito laboral o profesional muchas veces es prioritario para mucha gente. ¿Sí? Pero deja de lado lo otro. ¿Sí? Es bastante común, y lo cuento desde mi experiencia como terapeuta de pareja, que llegan muchos matrimonios que viene la etapa del nido vacío, es decir, cuando ya no están los hijos, empiezan a ir, ¿cierto? Y comienzan las crisis matrimoniales, ¿cierto? Ciertamente que va a complicar eso, porque sencillamente se empiezan a ver las caras. ¿Sí? La prioridad o el foco ya no está en la crianza, no está en el ser exitoso laboralmente para poder sustentar la familia, etc. Entonces se dan situaciones así, por eso que es importante que uno de repente se dé el momento para la reflexión. ¿Sí? Como lo he dicho varias veces, uno puede mentirle a todo el mundo, pero no se puede mentir a sí mismo. Entonces, esa es un poco la provocación de este video. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar trabajando con lo que estamos haciendo el contrapunto con lo teórico, para ir avanzando
en la temática de nuestro curso. Ok. Entonces, la administración del tiempo. Ya nos vamos a adentrar de lleno en la administración del tiempo, ya que es fundamental para lograr esto que nos adentremos en el proceso de planificación, ¿sí? Sin embargo, algunos autores hablan, ¿sí?, que para entender la lógica de la administración del tiempo hay generaciones, ¿sí? Vamos a entender un poquito esto, porque este autor, que es Gray, ¿cierto?, habla de 4 generaciones diferentes. Cada una de ellas tiene características para el proceso de planificación, ¿sí? Vamos a ver si ustedes logran identificarse en alguna de ellas, o puede que consideren que no están de acuerdo con lo que habla este autor, ¿sí? La primera generación, ¿cierto?, es la que se acostumbraba a planificar en base a listas, a notas, ¿cierto? Y por tanto, trataba de armar un poco la agenda a partir de lo que tenía que hacer. Y por tanto, que establecía plazos que fueran a corto, mediano, largo plazo, y por tanto éramos más bien, los de esta generación eran personas que trataban de ir a lo inmediato, ¿sí? Establecer rápidamente las cosas urgentes, entre comillas, o lo que había que cumplir, ¿sí? Sin embargo, aparece una segunda generación, de acuerdo a este autor, que ya no habla de un simple listado, ¿cierto?, de tareas o de funciones a cumplir, sino más bien ya habla del uso de calendario, de libros, de alguna manera incluir una programación en la manera de administrar el tiempo, especialmente con algunas tareas que no eran de corto plazo, sino que también eran de mediano y largo, es decir, ya teníamos una agenda que apuntaba a acciones futuras. La tercera generación, sí, habla ya de el famoso trabajo, ¿cierto?, que implica una planificación más técnica. Es decir, apuntar a priorizar, a un planteamiento de objetivos respecto de esto, que apunte a objetivos a corto, mediano o largo plazo, y por supuesto que generar planificaciones diarias, ¿sí? Porque el objetivo es no solamente cumplir con lo que estamos pensando hacer, sino que sea con un plan específico y que nos lleve básicamente a cumplir objetivos y actividades de la mejor manera. Es decir, podríamos decir que está apuntando ya a la efectividad, eficacia y eficiencia, ¿sí? Sin embargo, también habla este autor que existe una cuarta generación, ¿sí? Y esta cuarta generación habla principalmente de que, si bien es cierto, toca los mismos aspectos anteriores, lo habla en un concepto que puede ser discutible, ¿sí? Ya que dice que el tiempo de alguna manera es un término inapropiado, pues el reto no es administrar el tiempo, sino que administrarse a sí mismo, ¿sí? Fíjense, acá ya no tenemos una mirada, ¿cierto?, que apunte solamente a administrar el tiempo en cuanto a agenda, que sería, y a una planificación, cómo estructurar, etcétera, sino que administrar a nosotros. ¿Okay? Entonces, ya tenemos una mirada distinta. Ahora, asociado a estas generaciones, ¿qué les parece a ustedes esta, comillas, cita de Servan? ¿Sí? Dice, disponemos de todo el tiempo disponible. Es imperturbable e inmodificable. Lo único que podremos cambiar es la actitud frente a él. Usarlo bien o mal. De ahí se deriva una conclusión importante. Dominar el tiempo es dominarse uno mismo. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con él o no? ¿Con Servan? Totalmente de acuerdo. ¿Y cuántas veces nosotros mismos nos convencemos que estamos haciendo eso, dominándonos, pero no necesariamente lo hacemos? ¿Sí? No, muchas veces decimos, pero yo no sé qué pasó en el día, qué hice que se me pasó el día volando. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos, chuta, pero la próxima semana ya tenemos que entregar? ¿Sí? O sea, nos vemos, ¿cierto?, con una casi inconsciencia de lo que es el uso, la utilización efectiva del tiempo. ¿Sí? Entonces, sí, José Miguel. Sí, o sea, ocurre que es una práctica que nosotros no nos pasa eso, porque en el momento en que estamos presentes, pues, en realidad lo único que existe es el presente. El pasado ya pasó y el futuro
es improbable. Entonces, si no somos capaces de vivir el presente, siempre vamos a tener esa sensación de que no aprovechamos bien el tiempo, porque si estamos en el presente, pero pensando en el futuro, lo que vamos a planificar adelante, o lo que no hicimos antes, obviamente que no vamos a tener después la suma de todo no presente, es el desorden, el no aprovechamiento del tiempo. Sí, sí. Como tú dices, José Miguel, no es casual que el presente se denomina así, ¿cierto? Para muchos, presente es el regalo, ¿sí? Por tanto, hay que ocuparlo. Porque si no, ya no lo hiciste, ¿no? Es así de simple, ¿verdad? Lo que hicimos hace 2 minutos atrás ya es pasado, ¿ok? Entonces, es muy relevante esto. Y ahí viene la mirada que tenemos que darnos en términos de cómo nos estamos administrando nosotros, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo que he dicho varias veces. Lo primero es que uno sea capaz de reconocerse, ¿sí? Cada uno como seres humanos tenemos fortaleza, pero también tenemos oportunidad de mejora, ¿ok? Y la fortaleza y la oportunidad de mejora las determino cada uno, ¿ok? Lo que para ti es una fortaleza, quizás para otro no es una fortaleza, ¿sí? Quizás para otro es una oportunidad de mejora, ¿ok? Entonces tenemos que tratar de ir conceptualizándonos y reconociéndonos para poder ver efectivamente qué tan bien estoy administrando el tiempo a partir de una administración personal. ¿Sí? Entonces, eso es una primera etapa que tenemos que hacer. Y esto, tal como se han dado cuenta, imagino, ¿cierto? Espero, pasa mucho por la reflexión que tenemos que ir dando. ¿Ok? Vamos a ver un video bien cortito que habla de aprovechar el tiempo, que dura apenas 2 minutos, pero que creo que nos permite ir apoyando un poco lo que estamos haciendo, ¿cierto? En el trabajo de este tema. ¿Sí? Vamos entonces con este pequeño video que vamos a ver. ¿Sí? Ahí. Ahí está. ¿Se escucha? Hay algo que ahora mismo, en este instante, mientras miras este vídeo que está transcurriendo, siempre lo hace: el tiempo. Es curioso porque, a pesar de ser algo sin existencia física, este somete y controla nuestras vidas. Corremos esta carrera que es la vida, a contrarreloj, y al final, siempre nos falta tiempo. Todos los días nos falta tiempo. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos, y aún así andamos faltos de tiempo a diario. Tiempo para pensar, tiempo para no pensar, tiempo para amar, para reírme o para llorar, para soñar. Y es que muchas veces gastamos nuestro tan valioso tiempo en cosas que no lo merecen. Empecemos a exprimir al máximo el que tenemos y omitamos las actividades sin pretensión que no nos aportan nada. Pensemos, no pensemos, amemos, riamos, lloremos, soñemos. Porque muchas veces nosotros nos ponemos las limitaciones. Ahora, permíteme que te haga una pregunta. ¿Crees que estás aprovechando al máximo tu tiempo? Ok. Cabe entonces preguntarse, ¿cierto? ¿Estaremos aprovechando efectivamente el tiempo? ¿Estaremos utilizando el recurso de la mejor manera? Sí. Es fundamental que cada uno pueda hacer esa revisión, ¿sí? Yo insisto aquí, estos cursos tienen que ver con harta provocación a la reflexión. ¿Sí? Y es más que la entrega de contenido. Yo les dije al principio que este curso apuntaba a desarrollar competencias,
¿sí? Entonces, esas competencias pasan porque nosotros también nos reconozcamos como seres humanos distintos y por lo tanto que vamos a tener una utilización diversa de lo que es el factor tiempo. ¿Ok? Bueno, continuamos adentrando en esto, ¿sí? Y vamos a tocar un poco lo que se sugiere técnicamente para lograr administrar el tiempo como una habilidad de desarrollo personal, ¿sí? Ahí vamos a adentrarnos en esta parte, ¿sí? Primero entendiendo que cada uno de nosotros responsable del tiempo, importante, es quien tiene que determinar el uso que se le va a dar a esto, que es agotable, que sencillamente pareciera que se me va entre las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos que hacernos cargo de ello. Es lo que se recomienda que seamos capaces de planificar, prever y organizar el tiempo. ¿Sí? Reitero, planificar, prever y organizar el tiempo. Es ahí donde deberíamos, comillas, empezar a generar los ajustes necesarios para que tengamos que estar como este caballero que está haciendo miles de cosas a la vez, ¿cierto? Para poder cumplir con todas las herramientas, ¿sí? ¿Qué es lo que plantean algunos estudiosos? Que la planificación del tiempo es una habilidad necesaria para dominarse a sí mismo en función del tiempo, ¿sí? Y acá, volvemos a lo que ya decíamos, es personal la evaluación que hacemos de esto. ¿Sí? Efectivamente, las personas que logran tener una buena planificación del tiempo en base a quién es él, sus capacidades, sus potencialidades, pero también su oportunidad de mejora, va también a estar en un estado de bienestar, ¿sí? Que va a favorecer este proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones que se sugieren desde lo teórico, volvemos a lo mismo, ¿cierto?, para poder generar este proceso de una adecuada administración del tiempo? Primero, planificar. ¿Sí? Está casi de más decirlo, pero cuando hablamos de planificar estamos hablando de organizar para ejecutar en periodos determinados, ¿sí? Que nos permitan establecer prioridades, etc. Y esta priorización, que se considera como un elemento también, ¿sí? Va a estar asociado a lo que hemos hablado en más de alguna oportunidad, que es lo urgente versus lo importante, ¿cierto? Cómo yo tengo que establecer un orden de las tareas que voy a ejecutar, de tal manera, ¿cierto?, que permita el cumplimiento adecuado de cada una de las cosas que estoy haciendo. Otra acción habla de la previsión, ¿sí? ¿Y qué es la previsión en lo que es la administración del tiempo como una acción a desarrollar? Es el conocimiento de cada uno de nosotros de lo que tiene que hacer a corto, mediano y largo plazo. Es decir, tener clara la priorización asociada a esta previsión, porque te permite, ¿cierto?, utilizar medios externos para apoyarte, medios auxiliares. ¿Sí? ¿Cuáles son los más comunes, ¿cierto? El uso de agenda, en este caso, en la actualidad ocupamos mucho la agenda electrónica, ¿cierto?, para poder apoyarnos en esta mirada, ¿sí? Un elemento que no podemos dejar de lado siempre es el ajuste del tiempo en términos del cálculo, ¿sí?, que tenemos que tener respecto a lo que vamos a destinar para hacer cada cosa. Y ahí va un poco lo que yo les señalaba de la mirada realista. Muchas veces nos frustramos porque calculamos más el tiempo que tenemos que ocupar o que vamos a ocupar en hacer ciertas tareas, ¿sí? Y eso hace que sencillamente caigamos en una, comilla, visión de ser esclavos del tiempo, ¿sí? En vez de que sea mi aliado estratégico, ¿ok? Entonces tenemos que contemplar de una manera u otra eso, ¿sí? También los teóricos señalan que tiene que haber un control del cumplimiento de los planes. Es decir, no tan solo hacer la etapa de preparación, de planificación, de priorización, ¿cierto?, de generar la prevención en esto, sino que también ser capaz de hacer seguimiento, ¿sí? Y esto, lamentablemente, yo diría que es una de las grandes carencias que encontramos especialmente en nuestros líderes, ¿cierto?, comillas, que más que líderes son jefes en muchos casos, que no hacen seguimiento necesariamente a las tareas, pero también tiene que ver con el liderazgo personal, que nosotros no nos hacemos cargo del seguimiento, ¿sí? Entonces, es súper relevante eso porque nos va a afectar en lo que es la etapa final, que es la evaluación que tiene que ver con la eficacia, efectividad y eficiencia, ¿sí? Y para ello, también los teóricos hablan de una acción que es la organización como tal, ¿sí? Que habla de mantener ordenado, ¿cierto?, el puesto de trabajo,
¿sí? Y aquí intencionan los teóricos la mirada en lo que es la gestión más bien laboral, ¿cierto? Cuando yo tengo ordenado mi puesto de trabajo, es una forma gráfica de mostrar cómo yo también estoy organizando mi tiempo, cómo yo estoy administrándolo, ¿sí? Y en términos reales, en la actualidad muchas veces se ve en la práctica actual en el escritorio del equipo de computación, ¿cierto? Cuando está sobrecargado de cosas, también implica un desorden, una poca organización de las carpetas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también es una cosa que te lleva a cuestionarte y te invita a mirarte al respecto. ¿Sí? Algo que es importante, ¿cierto? Decir que aprender cómo administrar eficientemente el tiempo es importante para todas las personas, pero resulta fundamental para los que perciben y realmente están muy ocupados. La gente que siente que está agobiada, ¿cierto? Porque no le queda tiempo para nada, esas personas son las que con mayor intención tienen que ser capaces de administrar su tiempo, ¿sí? Para darle el espacio que corresponde a cada uno de los ámbitos de su vida, ¿sí? Entonces va a ser fundamental. A ello vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Vamos a hacer un trabajo de aplicación, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en el chat voy a poner las preguntas para irnos a trabajar en grupo, ¿sí? Pero como tenemos que trabajar de una manera muy, muy efectiva, eficiente y eficaz, vamos a aquí estás, aquí. Vamos a compartir la actividad, que es bien cortita, ¿sí? Porque vamos a tener máximo 15 minutos para trabajar en grupos, ¿sí? Pero la pregunta y las instrucciones se las voy a poner ahí. Se los acabo de mandar en el chat, ¿sí? Para que puedan ustedes bajarlas y conversarlas grupalmente. ¿Sí? Tenemos 15 minutos, no más que eso, así que por favor les pido que se pongan a trabajar. Lo que vamos a hacer es que vamos a formar los grupos de manera aleatoria, como ya lo hemos hecho, y por tanto tenemos a 28 participantes, vamos a hacer 5 grupos, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es aceptar cuando aparezca, ¿cierto?, el mensaje, y se van a ir a la sala. Les pido por favor que bajen las preguntas para que las puedan trabajar. Vamos a tener 15 minutos, son las 12 hasta las 12:15. Acabo de iniciar todas las reuniones en sala, ¿sí? Como ya lo he hecho en otras oportunidades, voy a pasearme, entre comillas, ingresando a las salas para que vea cualquier duda que pueda caber, ¿sí? Les pido por favor que pinchen en aceptar para que puedan irse a sus salas. ¿Ok? Tenemos 5 salas hoy día. Andrea, tienes que pinchar en aceptar. Johan también. Carolina. Jimena. Jaime. Paulina. Paola. Coñonir. ¿Sí? No me sale aceptar. ¿Quién eres tú, perdón? Romina Martínez. Ya, déjame ver, Romina, dónde estás para reenviarte, si es que no estás. ¿Estás en la sala 5? ¿No te llegó? No. Ya, te voy a mandar a la sala 4 porque es más fácil que te aceptes ahora. Tienes que pinchar aceptar ahora. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Te llegó el mensaje? Ahí sí. Es igual. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hola, hola. Sí, todo bien. ¿Todo bien? Súper. Sí. Cualquier duda, me avisan. Ok, gracias. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
No, consulta. Sí. Hay que ordenar las acciones que aparecen en la pregunta cuando nosotros nos enfrentamos a una prioridad. No te alcanza a escuchar, perdón. La consulta. Hay que ordenar las acciones que debemos hacer para una buena administración del tiempo cuando nos enfrentamos a una tarea prioritaria o de importancia. ¿Eso? Sí, sí. La idea es que hagan un ejercicio de lo que ustedes priorizarían, el orden que le darían. O sea, la planificación, la provisión, Sí. el control de rendimiento, eso ya. Okay. Bueno, ok. Gracias. Ya, nos vemos más ratito. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Sí. ¿Sí? No. Nos Sí. vemos entonces en 5 Ya. minutos más. Fuerte. ¿Todo bien? ¿Dudas? Estamos... ¿Sí? Sí, todo acá en el chat, yo creo que obviamente lo discutimos, cuál es el Que resultado estábamos final. complicados con las preguntas. ¿Ahora están más claras? ¿Aló? Sí. No, lo que estaba leyendo las preguntas en realidad que salen acá, que tenemos que ordenarlas de acuerdo, dice, a la administración del tiempo como habilidad de desarrollo personal. Y ahí la idea es que escribirlas en realidad para irle dando como el orden. Claro, Eso de acuerdo, es la idea, de acuerdo ¿no? a la realidad de lo que Obviamente. ustedes hacen, de alguna manera con eso. Hay cosas que puede que hagan y otras que no, ¿sí? Y puede que tengan un orden distinto al que aparece en comillas, lo que se plantea como habilidad personal, ¿ya? Entonces, la idea es que lo puedan discutir entre ustedes para ver qué tantos puntos en común tienen, digamos, ¿sí? ¿Ok? Ya. Óscar, entonces todos deberíamos hacerlo en forma individual. O sea, pueden hacerlo de manera individual y o hacerlo en el plenario comentando cada uno lo que va haciendo para ir viendo si hay puntos de encuentro, ¿ya? Tiene que ver principalmente con el tiempo que tenemos, ¿ya? Ya. Bueno, nos vemos en un ratito más. Cuídense. Ok. Cualquier duda, me Gracias. avisan. Después de organizar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Súper. Todo bien. Cualquier duda, me avisan. Quedan 7 minutos. Chau, chau. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya estamos volviendo. Estamos volviendo ya. Ya. Eran 15 minutos nomás. Vamos a esperar que se integren los demás. En todo caso, quedan 20 segundos y si no, a la fuerza lo vamos a hacer volver a la sala. No se preocupen. Te estoy pidiendo autorización para entrar por el computador ahora porque se me había caído la conexión y estaba con el celular. Así que Ya, ahí te voy ahí te admití. pues ya, Debería llegar el permiso para que salga. ¿Sí? Perfecto. me voy acá, gracias.
Nos Ok. faltó tiempo. Sí, pues sí, siempre uno quisiera tener mucho más para este tipo de actividades de reflexión, pero como ya lo decía, son más bien de provocación, de revisión personal, ¿sí? Como lo conversaba con una de las colegas de ustedes en uno de los grupos, más allá de que hagamos un trabajo individual y luego compartirlo, la idea es que lo compartamos grupalmente porque no tenemos mucho tiempo para ello, ¿sí? Pero sí que queda la alternativa de que cada uno pueda aplicar, ¿cierto?, lo que estamos trabajando para resolver de manera individual esto más en detalle, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. Pero, en términos generales, ¿cómo les fue? ¿Cómo vieron su propia administración del tiempo? ¿La logran hacer? ¿Les cuesta? ¿Hay situaciones que van a obstaculizar esto? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Quién me puede contar? Vamos a escuchar 2 o 3 opiniones solamente. Puede representar al grupo también. A ver. Vamos a hacerlo como en el colegio. ¿Ah? El que está con la cámara prendida, vamos a pedirle la palabra. A ver, Johan, que te veo ahí, cuéntame. ¿Qué dices tú? ¿Cómo te fue? ¿Cómo le fue a tu grupo? ¿Cómo te fue a ti? Nos fue bien. Lo resolvimos rápido. Como que hubo acuerdo rápido en cuanto a la ¿cómo se llama? A la etapa más o menos y cómo la... Ya, ¿no les parecieron muy novedosa, digamos, lo han logrado hacer? No, o sea, también hubo conversación en algunas, sobre todo las que están como entre medio del... Sí. Porque, no sé, de alguna manera como que nos pusimos de acuerdo rápidamente en las que son como... Puede que esté malo, pero nos logramos... Pero para ustedes, ¿cuáles fueron las en la primera y prioridades? en la última. ¿Cuáles fueron las más importantes? ¿Qué orden hicieron al comienzo, sobre todo? El orden tenía que ver con planificar, luego la organización. ¿Ya? El ajuste del tiempo. ¿Ya? Luego la previsión, la priorización y el control del cumplimiento. Súper. No sé Tal si... como lo he dicho, cada uno lo va a ir valorando de acuerdo a su realidad. Rodrigo está levantando la mano, haciendo gestos. Cuéntame, Rodrigo, ¿qué quieres decirnos? ¿Está sin audio, ah? ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo están compañeros y compañeros? Mira, en nuestro grupo nos tocó un poco de discusión igual. Es un tema más como de ponerle el nombre, digamos, a los conceptos o entender, digamos, a cómo nos referimos. Eso yo diría que más pasa, ¿ya? Porque debido, digamos, a lo que yo previsualizo, ¿ya? Vamos en este orden. Previsión, priorizar, organización, ajuste del tiempo, control de cumplimiento. Ok. ¿Cuál partiste? Lo repito, Romina Martínez, para todo el país. Por favor. Priorizar, organización, ajuste del tiempo y control de cumplimiento. Ok. Ya, y tenemos otra visión. Gracias, Rodrigo. Súper importante asociar esto que estamos viendo en relación a qué tan correcto es para nuestra tarea, ¿ya? Porque como bien lo decía Johan y lo dice Rodrigo, cada uno de los grupos trabajó y dio como resultado algo desde su experiencia, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que ir mirando cómo efectivamente estamos consiguiendo ser efectivos, eficientes y eficaces. La administración propia. Primero, administrémonos nosotros. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante lo que viene ahora, que les voy a compartir para que lo podamos ver, que tiene que ver con un punto que yo siento que a veces obviamos, pero también recordar algo. Gran parte de las cosas que nosotros vamos a ir viendo en este curso son cosas que las hacemos, pero no las identificamos necesariamente con un nombre. ¿Ya? Es por eso que es importante asumirlas. ¿Sí? No sé quién estaba por ahí preguntando. ¿Sí? Yo, Carolina. Pero volviendo como al ejercicio, ¿cuál es el orden eficiente de la organización? Porque nos pasó que en nuestro grupo, yo le decía que tiene que ver de la óptica de cada uno, cómo íbamos viendo qué orden le dábamos. Sí. Mira, cuando nosotros hacemos este ejercicio, no hay una respuesta única. ¿Ya? Tiene que ver con el contexto donde tú estás trabajando, ¿cierto? Con el estilo de liderazgo que hay, con el producto que tienes que conseguir, si es que nos focalizamos solamente en, comillas, lo laboral,
¿sí? Por lo tanto, va a depender mucho de eso. Ahora, ¿por qué creo que es importante haber hecho ejercicio? Porque precisamente ahora vamos a ver los problemas que con más frecuencia surgen al momento de administrar el tiempo personal, ¿cierto? Este tiempo que tendríamos que hacer como una, comillas, desarrollo de habilidad personal, ¿ok? Entonces, por eso que es importante que ustedes vayan haciendo como el contrapunto, ¿cierto? Porque efectivamente yo les muestro un poco lo teórico para poder llevarlo a nuestra realidad, ¿sí? Eso nos lleva a el desarrollo de competencias, ¿sí? Vamos a ver entonces los problemas más comunes para la administración del tiempo. Primero, lo que es la estimación, ¿cierto?, del tiempo, es decir, lo que efectivamente vamos a necesitar para poder lograr hacer, ¿cierto?, o conseguir el producto que esperamos, ¿sí? Es, yo diría, uno de los más comunes que vamos a encontrar, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener, ahí sí, la escasez de tiempo que resulta básicamente por la mala administración. Y ahí tenemos que hacernos cargo que muchas veces no planeamos bien o sencillamente no distribuimos el tiempo de una manera adecuada, ¿sí? Y por supuesto que se nos hace demasiado corto, ¿sí? ¿Y por qué se nos hace demasiado corto? Porque no logramos hacer una planificación, una estimación, ¿cierto? Una prevención, ¿cierto? Que permita generar una mirada más técnica en términos de la organización de esto. ¿Sí? Insisto, tenemos que asumir que no podemos extenderlo. El tiempo es uno nomás, no tiene más duración que eso. ¿Sí? También vamos a encontrar como situaciones que son sumamente frecuentes, en especial en nuestra sociedad, ¿sí? Y en especial, no lo digo yo, sino que lo dicen algunos estudios, en el ámbito laboral, el no saber decir que no, ¿sí? A situaciones que son al final distractores, ¿ya? Que no necesariamente están dentro de la función, de la tarea, ¿sí? Y eso hace que se tienden a confundir las prioridades por hacer lo que te están pidiendo, y que en términos reales, si yo lo analizo, no es ni primera, ni segunda, ni tercera, es algo que me están pidiendo extra, quizás, ¿ok? Eso también va a ser uno que es muy común. Por lo tanto, la importancia es que nos aseguremos de lo que hagamos de planificación, lo cumplamos, ¿sí? Y eso quiere decir que no nos demos o no dejemos que estas, comillas, solicitudes externas generen una conducta que se asocie más a la urgencia, ¿sí? Y ahí donde ya nos vamos a entrar luego en lo que es la famosa matriz de Covey, ¿cierto? Que es súper importante que la maneje, ¿sí? Otra de los problemas habituales, ¿cierto?, es que dejar las anotaciones del registro cómo se va a utilizar el tiempo para el final del día. Es decir, no asegurarnos de haber hecho la planificación, sino que al final del día, como hacer un checklist de lo que hicimos. Eso es absolutamente poco efectivo, ¿cierto? Porque no nos lleva a hacer un análisis real de lo que vamos a hacer y una organización efectiva del tiempo, ¿sí? Por supuesto que el no registrar, ¿qué cosa? Los compromisos, las actividades, ¿sí? Eso nos impide ser un agente organizador del tiempo que logre conjugar, conciliar los distintos ámbitos de nuestra vida laboral, ¿sí? Yo diría que esto es como lo que más podemos mirarnos a nosotros mismos si lo hacemos o no lo hacemos, que es el no planear el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros no planeamos, generamos inmediatamente la posibilidad de que surjan situaciones que no le demos solución, ¿sí? Y al no darle solución, generamos, ¿cierto?, una conducta que pasa a ser inefectiva en vez de ser efectiva, ¿sí? Y también podemos asegurar, ¿cierto?, que cuando ponemos un registro, un control del tiempo, cuando lo tenemos, ¿cierto?, puede también generar una amenaza o se sienten inseguros porque nunca lo han intentado. Es decir, cuando la gente no lo hace, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacándola de la zona de confort, ¿sí? ¿Para qué? Para poder introducirse, ¿cierto?, con esta planificación o con esta organización a una zona de pánico que se llama técnicamente, que implica que yo salgo de esta comodidad que tenía para poder entrar a utilizar un recurso que me puede provocar la ampliación de la zona de confort. Es decir, saltamos de una zona de pánico a una zona de aprendizaje, ¿sí? Y esta zona de aprendizaje me permite ampliar
el elemento, ¿cierto?, de optimización del tiempo. Este ejercicio es personal, ¿sí? Súper simple, porque lo único que van a hacer ustedes es que van a tener que completar la oración, ¿sí? Entonces, yo voy a mandárselas inmediatamente por el chat y luego la voy a proyectar para que alguno de ustedes me vaya completando la oración, como diría un famoso profesor por ahí, ¿sí? Ahí está. Dice, completa las siguientes afirmaciones. Nunca tengo tiempo para, ustedes lo completan, ¿sí? Desperdicio mucho tiempo en, ¿sí? No tengo metas bien definidas en cuanto a, una cosa que desearía poder hacer cada día es, siempre calculo mal cuánto tiempo me toma hacer algo, ¿sí? Postergo todo lo que tiene que ver con, generalmente llego tarde a, la 8, se me dificulta decir que no a, y la 9, batallo mucho para terminar tal cosa, ¿sí? Les pido por favor que cada uno pueda revisarse, ¿sí? Completando esa oración. La acabo de mandar por chat, Jimena. No sé si lo alcanzas a ver. Por el chat no se ve. Ah, no hay nada perdón, en el es que dice solamente a Camila, que le llegó solamente a Camila. Voy a ponerla a todos y se los mando de nuevo. Disculpen, ¿ah? Que Camila me escribió y le mandé algo. Ahora sí que les debería haber llegado a todos. ¿Sí? Ya, parece que les llegó. Entonces voy a proyectar la pantalla con las afirmaciones para ver qué me dicen ustedes. ¿Quién puede ir completando la oración? Vamos a darnos un minuto para que puedan, antes de compartir, para que ustedes puedan completar mejor, ¿sí? Lo importante es que traten de no tener la mayoría de ellos, de ustedes, completo esto. Ya, ahora sí. Veamos, ¿quién me ayuda con alguna de las afirmaciones? A ver, nunca tengo tiempo para don Cristian Durán. Para Juan, nunca tengo tiempo para qué. ¿Cómo completaría esa oración? Es difícil, ¿eh? Nunca tengo tiempo. Nunca tengo 100% tiempo. concentrado, quizás los cursos, porque acá Ok. tuve que responder una llamada recién, pues. Ya, no te preocupes. Veamos otra persona que nos conteste. Nunca tengo tiempo para. A ver, Carolina Urra, que estás por ahí. Ya, José. Ah, José. Ya, yo nunca tengo tiempo para irme a la hora que corresponde de mi horario de trabajo. Ya, nunca tienes la posibilidad de concretar tu salida a la hora de siempre, a la hora que te iba a hacer. Exacto. Ok, ya, perfecto. Vamos a la segunda. Desperdicio mucho tiempo en. A ver, ¿quién me cuenta? Desperdicio mucho tiempo en. A ver, don Jaime Soto, cuénteme. ¿Cuál sería la completación? Redes sociales. Redes sociales, no sé quién lo dijo, pero se escuchó redes sociales por ahí. ¿Sí? Ok. Parece que hay coincidencia, porque nadie hace ninguna no hay nadie contradice eso. La siguiente. Sí, yo sé. Por ejemplo, yo pierdo mucho tiempo en cuanto a decir, a buscar cuál es la solución frente a un tema. Entonces, como que me doy vuelta y complejizo mucho más. Entonces, claro, o sea, el tema, bueno, es una cosa muy propia también de algunas profesiones. Por ejemplo, como abogados nos cuestionamos y decimos, estará bien y todo demás, nos anticipamos. Esto, ese es un gran problema para mí. Oscar, estás con el micrófono apagado.
Ahí sí. Claro, lo que decía el colega, ¿cierto? Es muy común en algunas profesiones que tienden a ser muy reflexivas, ¿sí? Y evidentemente que ahí es donde muchas veces perdemos la oportunidad, ¿sí? Que es el momento preciso y por tanto tendemos a desperdiciar un periodo de tiempo que pueda ser valioso y como lo decíamos, no podemos recuperar, ¿sí? Pero evidentemente que tiene que ver con el producto final, qué tanto para nuestro trabajo tenemos que destinar ese tiempo de reflexión, ¿sí? También va a influir. Ok, vamos viendo la siguiente, dice, no tengo metas bien definidas en cuanto a... Mi futuro. A mi futuro, dice alguien por ahí, ya, ok. Lo laboral. En lo laboral, ya, perfecto, también puede influir determinantemente, ¿sí? Muy bien. La siguiente, ¿perdón? En mi vida amorosa. La 3 también podría decir pareja. No tengo Ya. metas bien definidas en cuanto a pareja. Mi También, pareja. en este ámbito también va a Capaz que le influir. dé la PLR. Ya me tiene bien chata. Ok, vamos al cuadro. Una cosa que desearía poder hacer cada día es... Actividad física. Actividad física, dicen por ahí, ¿ya? Cocinar más sano. Ejercicio. ¿Ya? Gimnasio, ¿Se dan cuenta que hay muchas cosas que estamos diciendo que requieren de una administración más efectiva del tiempo? Nada más. Vamos a ver la siguiente, la 5. Dice, siempre calculo mal cuánto tiempo me toma Ir al médico. ir al médico, ¿ya? Ok. Ir a la peluquería. Ir a la peluquería. ¿Ya? Los trayectos, Los trámites en realidad. Los desplazamientos, ¿cierto? Con los tacos que pueden haber, los adochamientos vehiculares. Perfecto. La siguiente, la 6. Postergo todo lo que tiene que ver con... Con mis hijos. Las plantas. Me carga regar las plantas. Lo puedo decir aquí. No hay nadie en la casa ahora. Justo ahí. Hacer aseo. Ya. Ok. Parte de la vida. Ok. Ya. Generalmente llego tarde a... Actividades escolares. Ya. Ok. A dejar a mi hija. Sí. A las juntas con los amigos. A juntas con los amigos. Oye, Ok. a mí me pasa lo diferente, ¿ah? ¿Ya? Me gustaría contar mi experiencia. Yo y mi hermana no llegamos tarde a ninguna parte. Nosotros nos planificamos, somos medias cuadradas en ese ámbito del tiempo. ¿Ya? En nuestros hijos, las reuniones, cuando bailaban, cuando actuaban, todo. ¿Por qué? Porque mi mamá llegaba atrasada siempre a todos nuestros actos, Claro. hasta el día que me gradué. Mi vieja siempre llegaba tarde, nosotros bailábamos y buscábamos la cabeza de mi mamá, no la encontrábamos nunca. Mi mamá llegaba tarde. Y Sí, eso bueno, generó en nosotras, ambas, nunca llegar atrasada a ninguna parte. Prefiero llegar de las primeras. Ya, súper. Ya, La verdad Bueno, es te que felicito. es algo bien cultural eso, ¿ah? En Chile es de los pocos países que nos juntamos entre 9 y 9 y cuarto, ¿sí? O sea, nunca ponemos un horario fijo, ¿sí? Se da un poco eso y también perjudica nuestra tarea a fin de cuentas, ¿ya? Y de alguna manera José hace una relación muy directa con lo que estamos hablando, que normalmente uno, el contrato dice es hasta las 5:30, pero pasadito, ¿cierto? Y al final nos quedamos siempre trabajando más tiempo. Entonces se da también esa situación. Y muchas veces tenemos la mirada de, comillas, nosotros mismos generarnos una suerte de estereotipo. Como bien lo decía la compañera recién, somos cuadrados los que cumplimos con el horario. Cuadrados. ¿Sí? O sea, no lo vemos positivamente, que es una mirada de planificación efectiva, de respeto al tiempo del otro, etcétera, sino que somos cuadrados, lo vemos casi negativamente, ¿sí? Porque Yo lo socialmente... encuentro súper bien que sea puntual, fíjate, yo realmente admiro a la gente que es puntual y me encanta que así sea, porque uno tiene que respetar el tiempo del otro. Efectivamente, y tiene que ver con cómo también nosotros optimizamos el recurso. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, voy a poner un ejemplo súper cercano que tiene que ver con este mismo curso, ¿sí? El curso parte a las 11, ¿sí? Pero a las 11 tenemos con suerte la cuarta parte del total, ¿sí? O menos, ¿ya? Entonces, efectivamente tiene que ver con eso, que
asumimos, quienes hacemos este tipo de talleres, que tenemos que tener un margen, porque la gente va a llegar un poquito tarde, ¿sí? Y se va a ir incorporando a medida que vamos avanzando. Es así, ¿sí? Pero es porque nuestra cultura es así. Ahora, el tema es ver qué tan beneficioso es en nosotros tener ese, comilla, distractor, obstaculizador para la planificación del tiempo. ¿Sí? Entonces también es importante verlo. Ya, la 8, se me dificulta decir que no a. A lo que me pide mi hijo. Ya, ok. No, qué horror. ¿Es necesario responder eso? A lo que dice su hijo, a lo que pide el hijo. ¿Ya? Y eso es importante que cada uno lo revise porque es muy común, porque se da un poco, casi una culpa, ¿cierto? Asociada, si nos sentimos culpables, ya sea porque no tenemos el tiempo para destinar a los hijos, ¿cierto? O porque sentimos miles de justificaciones, pero eso hace que no le pongamos ningún límite, ¿cierto? A decir que no. ¿Sí? En el ámbito laboral también es bastante habitual, ¿cierto? Que viene la jefatura y te pide algo a última hora y tú dejas todo de lado y haces esa tarea, ¿sí? No eres capaz de decirle que no. También se da eso. Ya, la 9, batallo mucho. Aló, pero consulta, lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la dificultad de decir que no, yo entiendo en alguna medida en la respuesta anterior de la dama, por toda la razón. En el sentido laboral, cuando uno tiene claro lo que tiene que hacer, en alguna medida, cuando viene alguien y le solicita algo, porque realmente a lo mejor por sacarse el pillo a la otra persona o delega alguna función, y yo como funcionario, yo sé que puedo decir que no, pero tengo miedo, miedo a. Entonces muchas veces pasa eso, que la gente no decide en el momento mismo decir que no, porque está ejecutando una tarea tan importante como la que le están pidiendo. Dio en el clavo, el colega dio en el clavo. Uno dice que no dice que no por miedo. Claro. Porque si fuéramos brutalmente honestos, a veces mandaríamos a buen tercero a mucha gente. Sí, la verdad es que hay más en el trabajo, porque en el trabajo es sumamente difícil de repente ser honesto, porque uno cuando es honesto y es directo tiende a caer mal. Sí. Entonces, a ver, yo creo que aquí me permito tomar dos cosas asociadas que no son necesariamente el curso, pero que sí que tienen que ver con esto, ¿sí? Por un lado tenemos que muchas veces la jefatura es eso, es jefe y no es líder, ¿sí? Por lo tanto, actúa desde una mirada más bien del poder que tiene frente al otro, ¿cierto? Porque puede, comillas, sancionar o premiar. ¿Sí? Por lo tanto, no permite que haya un verdadero liderazgo que genere un círculo virtuoso que se asocie a la clarificación inicial de las funciones que tiene cada uno en el puesto de trabajo y, por tanto, el cumplimiento asociado en términos de deberes y derechos. ¿Sí? Y por otro lado, está la situación que está vinculada con esto, que tiene que ver con el saber decir que no desde la asertividad. ¿Ya? Los seres humanos tenemos 3 estilos de interacción social: asertivos, agresivos o pasivos. ¿Sí? La conducta de la persona que no puede decir que no, ¿cierto? Muchas veces se asocia a estas dos alternativas, ¿sí? Es decir, más que ser asertivos, ¿son agresivos o son pasivos? ¿Sí? Pasivos en términos de que ya lo hago porque si no me va a llegar una sanción y por tanto me quedo callado, ¿sí? Y o agresivo, ¿por qué? Porque a lo mejor asumo que me va a tocar, pero demoro, ¿cierto? Es decir, le pongo traba o sencillamente mando a la porra, ¿cierto? A quien me lo está pidiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en una situación así para poder efectivamente decir que no? Ser capaces de ser asertivos. ¿Qué significa ser asertivo? Vincularme con el otro de una manera respetuosa, honesta, con las que se conoce como las 5T las 4T de la comunicación humana: tino, tacto, tono y ternura. ¿Sí? Tino, criterio. ¿Sí? Tacto, decirlo en el momento preciso. Tono, con un tono adecuado, y ternura con una afectividad que permita que sigamos vinculándonos como equipo. ¿Ok? Cuando nosotros generamos esa... ¿Perdón? Yo acá, Rodrigo. Sí, Rodrigo. Pero ahí, bueno, discrepo un poco. ¿Qué pasa cuando las personas tienen formas ya de comunicarse
y no tienen, digamos, o sea, bien digo que no tienen forma, pero tienen fondo. Sí. ¿Ya? Hay cuando tú dices que hay que tener tino, que hay que tener, digamos, ternura, que hay que tener muchas cosas, pero a veces esas cosas no están desarrolladas en algunas personas. Sí, por eso que es tan importante, Rodrigo, en esta vinculación desde la asertividad, el que se levante un modelo argumental que te permita, ¿cierto?, fundamentar lo que estás diciendo. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros ocupamos las 4T, estamos levantando argumentos que permiten, ¿cierto?, que tú tengas una estructura básica de argumentación, ¿cierto? Lo que se conoce como el modelo ARE, ¿sí? Que es la afirmación, que tiene un razonamiento lógico y que tiene una evidencia que sustenta esto. ¿Sí? Cuando nosotros ocupamos el modelo ARE de argumentación desde la asertividad, vamos a tener muchas más posibilidades de generar un punto de encuentro con quien nos está pidiendo algo y yo estoy negándome a hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo yo estoy levantando con una argumentación el por qué yo no debo hacer eso y por tanto no tengo que, comillas, aceptar esta exigencia que no corresponde hacerla. Es decir, soy capaz de decir que no, pero argumentalmente. ¿Sí? Cuando yo logro esa relación con el otro, logro que se sustente, ¿cierto?, una comprensión. ¿Sí? Y desde la comprensión... Suena lindo. ¿Perdón? Suena lindo. Sí, por eso que es tan importante que yo le voy a decir al dinámicas... oh, ¿sabes que no te quiero ayudar? Pucha, me entendí. Y ser tierna y no sé qué. No me pidáis tanto. Sí, pero lo que a lo que me refiero, ¿cierto?, es que un rol fundamental en esta situación, especialmente, obviamente, perdón, en el ámbito laboral, es el rol que cumple quien está conduciendo. ¿Sí? Ya sea un jefe o un líder, es muy distinto. ¿Sí? Normalmente el jefe te impone, ¿sí? Y ahí está el temor de la sanción. Por eso es que yo en esa dinámica me dificulto mucho más decir que no. En cambio, cuando yo tengo un liderazgo como autoridad, me permite generar puntos de encuentro. ¿Por qué? Porque perfectamente se puede, comillas, aceptar el hacer una tarea que yo quisiera decir que no. Pero cuando lo logro, cuando mi contraparte, que es quien me está pidiendo algo, también se hace cargo de lo que yo no voy a hacer. ¿Sí? Porque muchas veces se entrega la tarea, pero además se exige lo que ya se está haciendo. ¿Sí? Un poco lo que decía José, Sí. que tengo que hacerlo sí o sí, porque si no me sancionan. ¿Sí? Y tengo que hacer todo lo más que tengo, por tanto me tengo que dar más tiempo. ¿Sí? Cuando yo hago eso... Perdón, pero cuando ocurre eso, lo último que mencionas, yo creo que en alguna medida hay una afectividad entre los pares, por la sencilla razón de que muchas veces cuando ocurre eso, creo yo, de que a uno mismo le nace la voluntad de hacer tal acción, ¿ya? Y cuando ocurre eso es porque hay un buen argumento de por medio, es decir, la otra persona no está obligando al otro a que haga tal situación. ¿Ya? En esa medida o en ese contexto yo creo que también pasa por el tema de comunicación, ¿ya? Claro. Si no congeniamos eso, básicamente no vamos a llegar a ningún punto, porque cada cual tiene su punto de vista. Sí, como tú bien dices, José, tiene que ver mucho con cómo nosotros buscamos el punto de encuentro desde la comprensión de, comillas, la exigencia que surge o que emerge. ¿Cierto? Porque efectivamente, si yo como jefatura estoy pidiéndole a un colaborador que haga una tarea, ¿cierto? Dejando de lado las otras, tengo que asumir que su horario de trabajo es hasta cierta hora y no porque le estoy dando una tarea extra, va a tener que quedarse para cumplir con las tareas que está haciendo ya. ¿Ok? Entonces tiene que ver mucho con esa mirada y que apunta también a lo que es la dinámica del trabajo en equipo versus el trabajo en grupo. ¿Ya? Que también vamos a tratar de tocar en este curso para asociarlo con la administración del tiempo, ¿sí? Pero la verdad yo quería... Sí. Sí, lo que pasa es que yo también quiero dar una visión de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Sí. Hay muchas veces que a nosotros nos pasa y tenemos compañeros que tienen como el complejo de espinita. Es decir, que no es que les tengan y poniendo cosas, sino que quieren aparecer como los más eficientes, los más eficaces. Entonces, ellos no, yo voy a hacer todas las tareas, yo voy a hacer todo jefecito, yo todo, porque yo soy excelente. Entonces, y además, porque muchas veces son cargos que están en punto intermedio. Entonces, esa decir, yo lo voy a hacer, es para presionar a otros para que lo hagan. Entonces, a veces los que estamos en una posición intermedia, tendemos a veces a decir,
conocemos compañeros que actúan así, o sea, que quieren demostrar ser sobresaliente y no hay priorización, no hay nada, entonces no respetan ni sus tiempos ni los tiempos de los demás. Sí, mira, como ustedes lo señalan, es fundamental para lograr una adecuada administración del tiempo que efectivamente se instalen en las dinámicas laborales, focalizándome en eso, ¿cierto? El trabajo sinérgico que permite, ¿cierto?, que se optimicen estos recursos. Ahora, ¿cómo se logra eso? A partir de trabajo colaborativo, ¿ok? Entonces, eso implica que quienes van a tener un rol fundamental son quienes van a ir liderando este proceso. ¿Ok? Ahora, efectivamente, como ustedes lo dicen, hay perfiles de personalidad que tienden a obstaculizar también la dinámica del trabajo de equipo, ¿ya? Y efectivamente va a ser muy distinto si tenemos en el equipo personalidades que tienden a tener un estilo predominante de interacción más bien agresivo, pasivo o asertivo. ¿Sí? Va a generar una dinámica muy distinta. Y ahí es donde también tenemos que mirarnos como equipo de trabajo porque el producto final es de todo, ¿sí? Y eso debería ser una gran máxima, ¿cierto? Es decir, cuando nos va mal, no es que nos fue mal, ¿cierto? Porque Juanito no hizo la tarea, sino que porque entre todos no logramos sacar la tarea, ¿sí? Y cuando nos fue bien, no es solamente mérito de la jefatura, sino que de todos porque todos hicimos una parte. ¿Okay? Entonces ahí va un poco la gran mirada que tenemos que hacer cuando nos abordamos este tema de la administración del tiempo. Necesariamente tenemos que ver cómo influyen estas cosas, ¿sí? Que tienen que ver también con la humanización de las relaciones, con la convivencia, con cómo nosotros generamos un ambiente laboral que permita potenciar, ¿cierto? Primero el bienestar de cada uno y luego el bienestar del clima organizacional. ¿Sí? Entonces, hay harto que podríamos adentrarnos a hablar al respecto, ¿sí? Vamos a ir tratando de tomar los temas a medida que van saliendo en nuestra programación. Sin embargo, es importante que estos temas que están saliendo, que están emergiendo, que son complementarios, también sean reflexionados para trabajar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando, aprovechando el poquito tiempo que nos quedan 15 minutos aproximadamente. Vamos a hablar un poquito de los principios que, de acuerdo a los teóricos, insisto, para hacer el contrapunto, los principios básicos para administrar el tiempo con eficiencia. ¿Sí? Lo primero que se sugiere siempre, ¿cierto?, es tener una lista de actividades de una semana completa. ¿Sí? ¿Por qué es recomendable una semana y no más tiempo? Porque normalmente, semanalmente es más fácil planificar porque a más de una semana pueden surgir con mucha facilidad modificaciones, ¿ya? Si bien es cierto, uno podría pensar en que lo puedo proyectar, lo más recomendable es ir ajustándose semanalmente a esto. Ahora, eso implica que esa planificación tengo que ir revisándola diariamente, ¿sí? Tengo que, al inicio de la jornada, los teóricos han levantado como sugerencia entre 15 y 20 minutos para revisar la planificación de lo que tengo que hacer durante la jornada del día. ¿Ok? Se hace al momento de llegar. No para ser esclavo de esta planificación, pero sí para poder ajustar, ¿cierto?, el ordenamiento, las prioridades, ¿cierto?, y hacer la modificación que requiera si es que corresponde. ¿Sí? Por lo tanto, me tengo que focalizar primero en esa mirada. Otra cosa más, nos dicen los teóricos, ¿cierto? Nos hablan de la famosa técnica de estos 20 minutos que les acabo de señalar, pero también hay que entender que rara vez se utiliza exactamente el tiempo como se planea, porque hay situaciones que son emergentes, ¿sí? Pero la planificación, mientras más habitual la hago, más precisa se va haciendo, ¿sí? Es decir, la estimación, el cálculo, entre comillas, que voy a utilizar en cada uno de los momentos, se va haciendo más efectivo porque yo mismo empiezo a generar un hábito. ¿Para qué? Para respetar tanto los compromisos, las actividades y algo que decía la compañera por ahí, ajustándome a la puntualidad. Es decir, no voy a hacer la ronda entre 9 y 9 y 15, sino que de 9 a 10. ¿Sí? Y eso implica que de 9 a 10 voy a planificar si es que voy a hacer una reunión. ¿Cuánto tiempo para esta cosa de la reunión? ¿Cuánto para lo otro? ¿Cuánto para los acuerdos? ¿Cuánto para las tareas? ¿Sí? Determino técnicamente el desarrollo de ello, ¿sí? Y
quiero insistir, eso no significa ser comilla cuadrado, como muchas veces se señala, sino más bien es optimizar el tiempo de acuerdo a una buena planificación. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las principales características de los que administran bien el tiempo? Y aquí quiero que ustedes mismos se vayan revisando. ¿Sí? El 80% de los asuntos que llegan los manejan en forma inmediata. ¿Sí? Los eliminan si no tienen ninguna utilidad. ¿Sí? Y los delegan si es el caso y los toman bajo su control si lo consideran necesario. Es decir, tienen una capacidad para poder rápidamente evaluar lo que les llega, lo que tienen que hacer, y determinan, ¿sí? Si lo tengo que hacer inmediatamente, si lo puedo delegar, si lo dejo para otro momento, ¿sí? O sencillamente si es algo que no me sirve de trabajo, no me va a apoyar, ¿sí? Por lo tanto, para lograr eso, recopilan toda la información sobre el tema que va a trabajar, ¿sí? Y por supuesto que en el ámbito laboral, y esto insisto, enfatizando en el trabajo colaborativo, invitan a quienes son los involucrados que pueden aportar, los expertos en la temática, para poder generar un círculo virtuoso que permita que incluso se dé un liderazgo rotativo. ¿Qué significa un liderazgo rotativo? Que la persona que del equipo maneja más cierta temática, cierto contenido que está centrado en lo que tenemos que hacer, asume el liderazgo en esta tarea en particular. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Delegamos con claridad y precisión para asegurarse que se ha comprometido lo asignado. Es decir, somos capaces de organizarnos para que el equipo funcione sinérgicamente. ¿Sí? Ok, otra característica tiene la gente que efectivamente administra bien su tiempo. Establecen los objetivos, es decir, son capaces de definir claramente cuáles son los productos que va a conseguir, ¿sí? ¿Para qué va a hacer algo? ¿Sí? Establecen los posibles cursos de acción, las alternativas que tienen que considerar para poder conseguir el objetivo, ¿sí? Y por tanto definen, ¿sí?, las alternativas para generar la acción, pero también las posibles consecuencias las tienen a la vista, ¿sí? Es capaz de prever y por tanto previene situaciones que pueden tener consecuencias negativas y que obstaculicen, ¿sí? También las personas que tienen una característica, ¿cierto?, de ser muy eficientes en administrar el tiempo, son capaces de analizar y eligen la que parece la mejor opción. Es decir, de esta lluvia de ideas que se hizo, ¿cierto?, en relación a las alternativas que tiene, determina cuál es la mejor considerando un aspecto técnico a la base. Y eso permite que, si yo delego, debo el control de lo delegado. Es decir, no le doy la tarea solamente, ¿ya? Y ahí hago mención inmediatamente a la diferencia del trabajo que se hacía antaño con lo que hacemos ahora, ¿sí? Cuando hablamos de delegar, si nos corresponde delegar una tarea, ¿sí?, la delegación antiguamente era del 100% de la tarea, ¿sí? Se delegaba la tarea en un 100%, y por tanto yo como jefatura, yo como líder, me quedaba con la responsabilidad, es decir, lo que resultara ahí era mi responsabilidad igualmente. Yo no puedo delegar la responsabilidad como jefatura, ¿sí? Sin embargo, la mirada contemporánea, que apunta al trabajo más efectivo, a la optimización del recurso tiempo principalmente, habla que en la actualidad debemos delegar máximo el 80% de la tarea, ¿sí? Y el 20% que, comillas, nos queda a nosotros de la tarea que delegué, es para supervisar, para apoyar, para enseñar, si es necesario, al otro. Es decir, una persona que es capaz de liderar un equipo optimizando el recurso tiempo, asume, por un lado, el rol de ser maestro, porque enseña, pero también aprendiz, ¿sí? Eso permite generar, ¿cierto?, un círculo virtuoso que va potenciando, ¿sí?, el trabajo en equipo y por tanto también la optimización del tiempo. Ahora bien, ¿qué beneficio nos va a traer el ser capaz de administrar el tiempo? Por supuesto que nos va a ordenar en términos de lograr los objetivos, darle prioridad, establecer caminos distintos para poder conseguir y por lo tanto también aprovechar al máximo el recurso humano que tenemos, ¿sí? Me permite generar una planificación que sea lo suficientemente realista para no caer en una situación de esclavitud del tiempo, por tanto, que trae como consecuencia el estrés, ¿cierto? Lo evitamos con esto, hacemos un trabajo bien logrado,
¿sí? Los resultados normalmente son más efectivos, eficientes y eficaces. ¿Sí? Que en el ámbito laboral es muy determinante, como bien lo decía José, es cierto que muchas veces uno no hace una tarea o la hace por miedo. ¿Sí? Por otro lado, podemos obtener más y mejores resultados en menor tiempo. ¿Ya? Y esto tiene que ver básicamente con la posibilidad de fortalecer el trabajo en equipo. ¿Sí? Cuando se trabaja en equipo, lo que hacemos es que invertimos menos tiempo y conseguimos mayor resultado. ¿Sí? Hay una frase que representa un poco esto, que dice que cuando trabajamos en equipos, trabajamos menos y producimos más. ¿Sí? Cuando trabajamos en grupo, trabajamos más y producimos menos. ¿Sí? Ahí está quizás la esencia de lo que estoy diciendo, y de alguna manera se refleja en que se organiza mejor el trabajo, puede haber tiempo para hacer otras actividades que muchas veces no hacíamos, por lo tanto se cumplen los plazos a cabalidad. ¿Sí? Eso permite de alguna manera que todos podamos adecuar la planificación de nuestra tarea al tiempo que corresponde. ¿Sí? Bueno, hay varias claves que nos van a ayudar a definir, ¿cierto? El tiempo para poder administrarlo de alguna manera, ¿sí? Y ese punto va a ser el inicial de la próxima sesión. ¿Sí? Sin embargo, hemos reflexionado, hemos levantado algunos contrapuntos teóricos. ¿Sí? Nos quedan 3 minutos de sesión y yo, como mi planificación de tiempo trata de ser efectiva, eficiente y eficaz, me quedan estos 3 minutos siempre para poder comentar con ustedes lo que vieron ustedes hoy día, qué les pareció, si les amerita alguna observación, ¿sí? En relación a lo que vimos el día de hoy. No sé quién quiere comentarme algo. ¿Qué les ha parecido? José. José, te escucho. La verdad es que el tema de hoy calza bastante, como se dice, como anillo al dedo, en el caso de mi labor puntual. Claro que sí, que el tiempo, bueno, valga la redundancia, llevo mucho tiempo trabajando en lo mismo. Al fin y al cabo pasa a ser una rutina, ¿ya? Y esa rutina significa que el tiempo que me está sobrando se lo puedo dedicar a otro colega, que puede ser por alguna consulta, atender público, atender teléfono, ver el tema de la OIR. Hay una finalidad de temas puntuales en el día a día, en el sentido de que simplemente uno, cuando tiene cabalidad lo que tiene que hacer, o sabe lo que tiene que hacer, no se hace mayor problema. Ahora, con la última consulta, que cuando hay gente que le cuesta terminar algún trabajo, es porque le falta información, o no lo quiere hacer, o no es capaz de preguntar, porque es un factor importante. El no preguntar significa quedarse ahí en el escollo. Y muchas veces cuando uno pregunta cree que es por ser ignorante, y no es tan así, porque nadie nace sabiendo. Así es. Ese es el tema. Sí, como tú bien dices, lamentablemente en muchas organizaciones lo que genera que se dé esta situación de que la gente tema preguntar es básicamente porque se instala un trabajo competitivo y no colaborativo, ¿ya? Y eso obviamente que obstaculiza cualquier dinámica de trabajo en equipo, ¿ya? La característica del trabajo en grupo es que trabajamos en parcela. Cada uno, como dice el dicho popular, mata a su toro. ¿Sí? Cada uno termina su trabajo y si terminó el otro me da lo mismo. Yo hice lo mío. ¿Sí? Pero sin embargo, a veces el producto final no logra tener una calidad efectiva porque faltó alguien que terminara o porque alguien no te enseñó. ¿Sí? Entonces es súper importante ver cómo muchas veces cuando trabajamos colaborativamente favorecemos también que el otro aprenda, ¿sí? Pero también yo aprendo con el enseñar. ¿Sí? Muchas veces no lo valoramos. ¿Sí? Así que muchas gracias, José. No sé si alguien más quiere comentar algo del día de hoy. Ok. Bueno, solo para cerrar les cuento que en el aula virtual ya está publicado, ¿cierto? El material del día de hoy, los videos, está un nuevo manual, ¿sí? Que apunta a las PPT que estamos viendo ahora y las que vamos a continuar viendo la próxima semana, porque siempre voy dejando, ¿cierto? Algunas PPT para la semana siguiente para partir, y por supuesto que también hay algunos apuntes que los que quieran profundizar pueden hacer, ¿sí? Bueno, espero que les sirva esto, les sugiero que traten de ir aplicándolo para ir viendo cómo les va resultando,
¿sí? Creo que es la mejor manera de desarrollar competencias, ir probando y salir un poco de esta zona de confort, una zona de aprendizaje que necesariamente pasa por la zona de pánico. La zona de pánico es que cuando uno no se cree mucho el cuento de que le va a resultar porque está utilizando una herramienta nueva, ¿cierto? Pero cuando la logra aprender, ya pasa a una zona de confort más ampliada, ¿sí? Bueno, un gusto de verlos, espero que puedan avanzar y nos encontramos en cualquier momento, ¿sí? Que estén bien, cuídense. Adiós. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Bien, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.